la vamos a hacer bajo una introducción. El objetivo, un aspecto fundamental, las características del altiplano boliviano, son las temperaturas bajas, gradiente térmico, radiación solar, agua superficial y subterránea. Vamos a hablar en este sentido sobre los asfaltos modificados con polímeros y las especificaciones de diferentes países. Fuerte. A ver, introducción. Las causas del deterioro y la variedad de fallas presentes en el pavimento de una carretera son diversas, ya sea de carácter estructural o funcional, que se dan en pavimentos asfaltados en nuestro país, más aún en la región altiplánica, afectada por factores hidrometeorológicos particulares propios de la zona. Ya esto quiero llamar la atención porque nosotros estamos a 3.000, por encima de los 3.600 acá arriba, ¿no? Y entonces induce bastante, pero bastante el uso del cemento asfáltico, el clima. El identificar propiedades y características evaluadas técnicamente de materiales nuevos, la forma de aglutinarlos, abre la posibilidad de dar alternativas en el momento de la elección, en el momento de la acción y utilización para mejorar el desempeño y comportamiento en servicio que se requiere. Bueno, no hay mucho que comentar al respecto. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El propósito principal de la presente clase es el de dar a conocer las características que debe tener el cemento asfáltico polimerizado SBS. A ver, esto es importante. ¿Por qué el cemento asfáltico polimerizado SBS? Porque es el que se utiliza hoy en día en... A ver, un ratito. A ver, esto es importante. ¿Por qué el cemento asfáltico polimerizado SBS? Ya les había dicho en clases anteriores que es el cemento que más se utiliza a nivel mundial. 90% de los cementos asfálticos están polimerizados con el SBS. ¿De acuerdo? Hay poca cantidad de cemento asfáltico polimerizado con otro polímero. Entonces, para obtener un diseño volumétrico apropiado de acuerdo a las exigencias para mezclas de alta calidad, mejorando de esta forma las propiedades mecánicas de durabilidad. De durabilidad para las condiciones hidrometeorológicas particulares y características de las zonas de altura del altiplano boliviano. ¿Sí? Que le aparece de mismo que le está tapando sus diapositivas. ¿Puede ponerlo ocultar, por favor? No te entiendo, dime de nuevo. La ventanita que aparece junto con sus diapositivas, solamente Sí. tiene que apretar ocultar para que no le esté moviendo a cada rato. Esta. Ya, sí. Listo. Gracias. Ya, el propósito principal de la presente clase es el de dar a conocer las características que debe tener el cemento asfáltico polimerizado. Y esto es fundamental. Nuevamente repito, 90% en el mundo se utiliza cemento asfáltico polimerizado con este material, el SBS, para obtener un diseño volumétrico apropiado de acuerdo a las exigencias para mezclas de alta calidad, mejorando de esta forma propiedades mecánicas y de durabilidad. Para las condiciones, esto también es fundamental para nosotros, hidrometeorológicas tan particulares y peculiares y características de las zonas de altura.
Ya, de acuerdo. Características del altiplano boliviano. ¿Ya? La carpeta de rodadura de hormigón asfáltico, por los antecedentes que se tienen en las construcciones de la red de carreteras asfaltadas en nuestro país, es la más empleada. Bueno, no solamente en nuestro país, en cualquier otro país, 90% también aproximadamente es con cemento asfáltico. El expresidente Evo Morales quería hacer carreteras con hormigón hidráulico. Es viable, pero es muy complicado, porque basta que esta carretera presenta fisuras, en principio ya está totalmente dañada la carretera, y recomponer una de estas carreteras es increíble. Bueno, en el sentido de que es más costoso, mucho más costoso. ¿De acuerdo? Por eso yo no estaba nada de acuerdo, alguna vez les había comentado, de que se haga carreteras con pavimento rígido. Está bien para alguna carretera, como por ejemplo la entrada a La Paz, algunas carreteras así cortas, pero no por una carretera de 20 kilómetros. Es absurdo. Pero bueno, felizmente, bueno, esta es una cosa mía, de que no es tampoco mía, sino que es así. No se debe hacer carreteras con hormigón hidráulico. Es muy complicado. Bueno, la carpeta de rodadura de hormigón asfáltica, por los antecedentes que se tienen en la construcción de la red de carreteras asfaltadas en nuestro país, es la más empleada. Particulares que deterioran a la superficie del pavimento son en altura, bajas temperaturas. Esto es interesante, ya habíamos hablado al respecto. Bajas temperaturas bajas temperaturas bajas temperaturas. Aquí en el altiplano tranquilamente estamos, se llega a -5, -10. Inclusive ha habido épocas que se ha llegado hasta -28. Entonces, lo que se hace es considerar, para diseñar un pavimento, es considerar las temperaturas más bajas en un periodo determinado, bajo ciertas características, ¿de acuerdo? Ahora, las temperaturas también son altas. Ya les he dicho esto, párense 5 o 10 minutos al sol, no van a aguantar. Entonces estas temperaturas llegan hasta por encima de los 60 grados. Entonces nosotros necesitamos un cemento asfáltico especial que aguante temperaturas altas por encima de los 60 grados y que aguante temperaturas bajas, por lo menos hasta -20 grados centígrados. ¿De acuerdo? Gradiente térmico elevado. Esto es lo que yo les hablaba. O sea, hay un gradiente térmico, imaginen, desde más 60 hasta -20, son 80 grados de diferencia. Radiación solar magnificada. La radiación solar influye en la temperatura, ¿no? Por eso es que la temperatura es alta en carreteras, no solamente carreteras, en un medio 3.600 o por encima de los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Agua superficial, que por supuesto aquí llueve bastante, y en algunas épocas, por ejemplo, en el altiplano boliviano hay algunos lugares donde las lluvias son bastante. Y tráfico pesado, que es característico de carreteras de primer orden. Fíjense, las características del altiplano boliviano. Tiene una altura promedio de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, promedio 4.000 metros sobre el nivel del mar. El Alto, Potosí y Oruro están por esa altura, ¿de acuerdo? Constituye una amplia cuenca encerrada entre la cordillera oriental y la occidental de los Andes. Es atravesada por el río Desaguadero, que es la salida natural del lago Titicaca, 3.806 metros sobre el nivel del mar.
el lago navegable ubicado a mayor altura en el mundo y que desemboca en el lago Popó, 3.685. Y episódicamente y alguna vez en el salar de Uyuni, 3.653, el salar más grande del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, por estas condiciones, sobre todo la altura y las condiciones climáticas que se dan a esas alturas, es que el cemento asfáltico tiene que ser adecuado para estas condiciones. Características del altiplano boliviano. Debido a la altura que se encuentra el altiplano boliviano, su clima es seco. Su clima es seco, la irradiación solar es directa. No hay calor difuso, por eso fuera de la insolación directa, las temperaturas se mantienen bajas. Esto hace que haya fuerte oscilación entre las temperaturas diurnas y nocturnas, oscilaciones que pueden ser mucho mayores que las oscilaciones entre invierno y verano. Así, por ejemplo, en el pavimento en localidades como Uyuni, se han registrado temperaturas de los 59 grados centígrados en un día, en la carpeta asfáltica, 35 a mediodía y menos 24 grados centígrados al alba. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de temperaturas es altísima. Temperaturas bajas. Las temperaturas bajas afectan las propiedades reológicas del asfalto y, en consecuencia, las propiedades físicas de las mezclas. ¿De acuerdo? Es cierto que hay países donde las temperaturas son bajas, pero se encuentran a nivel del mar, muchas de ellas, la mayoría de ellas, podríamos decir. Este es un caso particular del altiplano boliviano, ¿de acuerdo? Originando el fisuramiento de las capas asfálticas por contracción térmica. El mayor problema que se presenta cuando se hace una mezcla asfáltica convencional en alturas de acuerdo a zonas bajas es la fisuración. ¿De acuerdo? Por el incremento de la rigidez de la acción combinada del tráfico pesado. ¿De acuerdo? O sea, la carpeta está tan rígida, por encima viene una carga pesada, por lo tanto, lo primero que va a hacer aparecer una fisura. En límites inferiores, por debajo del punto de congelamiento del agua, la carpeta asfáltica tiende a rigidizarse, que se acentúa cuando el cemento asfáltico presenta alta susceptibilidad térmica, tornándose quebradizo, tendiendo la fisuración de la carpeta ante el paso de los vehículos pesados. ¿De acuerdo? Entonces, un aspecto fundamental es la susceptibilidad térmica. ¿De acuerdo? ¿Qué es el gradiente térmico? Lo que les decía hace rato. Es la diferencia entre la temperatura más alta y más baja en un intervalo de tiempo. Cuanto mayor la diferencia y menor el tiempo, mayor la agresividad de la mezcla asfáltica por los cambios volumétricos del cemento asfáltico, produciendo esfuerzos internos tendiendo a la fisuración por fatiga térmica. Este aspecto es fundamental. En el día tenemos 70 grados y en la noche tenemos menos 20 grados. Entonces el cemento asfáltico en la noche va a tender si vale el término, ¿cómo se dice? A deformarse hacia abajo, en la noche hacia abajo, y arriba por el calor fuerte, y en el día arriba por el calor fuerte hacia arriba. Entonces esto es una oscilación térmica, una oscilación que por este aspecto que se presenta en la carretera se puede en cualquier momento presentarse la fisuración por fatiga térmica. ¿De acuerdo? Fenómeno crítico en invierno. Las temperaturas bajan hasta grados negativos y por la radiación solar magnificada suben en el día, generando diariamente cambios volumétricos en el interior de la capa asfáltica.
los que a su vez producen esfuerzos cíclicos de tracción y compresión que producen finalmente su falla por fatiga térmica. ¿De acuerdo? La radiación solar severa que se produce en zonas de altura por la capa atmosférica relativamente menor, o sea, nosotros estamos en 3600, la capa atmosférica es pequeñita comparado con una ciudad que se encuentra a nivel del mar. Eso es lo que quiere decir. El efecto de los rayos solares se magnifica sobre la superficie terrestre, o sea, llega a contar fuerza promoviendo la evaporación de las fracciones blandas del asfalto y crea un ambiente propicio para la oxidación y envejecimiento y por tanto rigidización y endurecimiento que tiende a la fisuración de la carpeta. ¿De acuerdo? Este es el aspecto tal vez fundamental cuando nosotros, que tenemos que considerar cuando nosotros estamos asfaltando en alturas altas, como La Paz, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por este fenómeno, en zonas de altura, la temperatura de la superficie del pavimento puede llegar hasta 50. Ya les he comentado que tranquilamente hemos medido hace unos 5 años atrás 55 grados centígrados. Yo creo que tranquilamente en el pavimento llega hasta 60 grados centígrados. Y el gradiente térmico pasar de los 60 grados centígrados. Es más, o sea, en el día puede ser 60 y en la noche puede estar por debajo de los 10 grados centígrados. Aquí en La Paz llega a 0 grados centígrados, pero en el altiplano, en ciertos lugares tranquilamente está por debajo de los 10 grados centígrados. Fenómeno particular y degradante sobre las estructuras asfálticas. La radiación solar provoca la decoloración inmediata de la superficie asfáltica. Es lógico, ¿no? Va perdiendo el color puro, si quiere. La pérdida del material fino de la mezcla, peladuras y el incremento de la permeabilidad de la capa. A ver, ¿qué es lo que pasa? Por el excesivo calor, la carpeta asfáltica superficialmente va envejeciéndose. Y al envejecerse se hace más susceptible a que al paso de los vehículos vaya el agregado desprendiéndose. No solamente en este caso material fino, sino también material grueso, con el pasar del tiempo, por supuesto. ¿De acuerdo? Y en este sentido, como dice acá, aparecen fisuras para que el agua se introduzca en la carpeta asfáltica. En pavimentos nuevos con alto porcentaje de asfalto, en el objetivo de evitar el fenómeno de envejecimiento prematuro, ¿de acuerdo? En pavimentos nuevos con el alto porcentaje de asfalto, con el objetivo de evitar el fenómeno de envejecimiento prematuro, rigidización, por lo tanto, fisuramiento de la carpeta de rodadura, se descuida el otro caso, extremo patológico, que es el ahuellamiento que se puede producir bajo estas condiciones. Bueno, entonces, nosotros podemos introducirle bastante cemento asfáltico para que no ocurra rápidamente por el aumento de temperatura el excesivo envejecimiento rápido de la carpeta de arriba. Pero, ¿qué pasa si ponemos mucho cemento asfáltico? Aparece el otro problema que también es muy patológico, el ahuellamiento. Y esto aparece en los primeros días del uso de la carpeta, si es que no se ha cuidado este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, este aspecto del ahuellamiento es otro aspecto que hay que cuidar. Si bien nosotros ponemos bastante cemento asfáltico, hay que diseñar para que con este cemento asfáltico, en función de la granulometría del agregado que tengamos, no tenga la tendencia al ahuellamiento. ¿De acuerdo? Agua superficial y subterránea.
El agua superficial y subterránea también contribuye a la oxidación del asfalto, al ingresar por los vacíos de la capa de rodadura. Por supuesto, o sea, el agua es, si vale el término, enemigo del cemento asfáltico, como en muchos casos de las obras de ingeniería civil. Pero en este caso es particular porque oxida, envejece al asfalto, ¿de acuerdo? Sin embargo, su mayor efecto destructivo se manifiesta en forma combinada con las cargas de tráfico, ya que el agua alojada en las fisuras del pavimento por efecto de la presión de los neumáticos genera una presión de poros que gradualmente destruye el pavimento asfáltico que se acrecienta en el agua. Está clarito eso. El agua se introduce en las fisuras y por el efecto de la carga, esto va degenerando más aún la carpeta asfáltica. Los asfaltos modificados con polímeros. Los materiales asfálticos modificados son el producto de la disolución o incorporación de polímeros que son sustancias más estables en el tiempo a cambios de temperatura, ¿ya? Que se añaden al material asfáltico para modificar sus propiedades físicas y biológicas. Y sobre todo, disminuir la susceptibilidad térmica a la temperatura y humedad, así como la oxidación y envejecimiento. ¿Ya? Un aspecto fundamental para que el cemento asfáltico sea modificado con polímeros es la carga que se va aplicando a las carreteras. Entonces, un cemento asfáltico convencional ya no podía, si vale el término, soportar a cargas extremas. Es por esto, fundamentalmente, la razón por la que se ha modificado el cemento asfáltico, en especial con polímeros. ¿De acuerdo? Mezclando polímeros a altas temperaturas y esfuerzos cortantes, forman redes tridimensionales que atrapan moléculas de asfalto, absorbiendo gran parte de los esfuerzos a los que se somete el asfalto en un pavimento y por lo tanto mejorando el desempeño. A ver, en un cemento asfáltico polimerizado, el SBS, en este caso, se le añade una proporción, fíjense, solamente de 3, 4, hasta 5% máximo de ese por ciento de SBS. ¿De acuerdo? Entonces, esa pequeña cantidad de cemento asfáltico, si vale el término, agarra cierta cantidad de cemento asfáltico, lo abraza, si vale el término, y lo hace más resistente, entre comillas, a muchos otros aspectos que vayan a trabajar en la mezcla asfáltica. ¿De acuerdo? Disminuye la susceptibilidad térmica y exudación, o sea, aguanta temperaturas más altas y temperaturas más bajas. Disminuye la exudación en la carpeta asfáltica, es un cemento asfáltico más duro, por lo tanto la oxidación, la exudación no se presenta. Generalmente en las muchas carreteras que he visto, nunca he visto exudación con cemento asfáltico polimerizado. ¿De acuerdo? Mayor elasticidad, adherencia y cohesión. Entonces mejora. Estos aspectos son fundamentales, ¿ya? Generalmente un cemento asfáltico se evalúa mediante estos tres aspectos: la cohesión, la adherencia y la elasticidad. Entonces, si se mejora esto al cemento asfáltico, por supuesto que esto va a tener mejor comportamiento. Mayores rangos de trabajo: elástico a temperatura baja y rígida a temperatura alta. Más o menos lo que se dice con disminución de la susceptibilidad térmica. Y posibilita menores espesores de carpetas, aunque no se debería hacer esto. ¿De acuerdo? Hace unos 4 meses atrás llegó Pablo del Águila, que debe ser uno de los
de los que más conoce las particularidades del altiplano boliviano, del altiplano en general. Y por lo tanto, es uno de los tramos en el que he trabajado, Huaki Desaguaderos, en el que he trabajado él, y es en el que mejor se ha comportado este material. ¿De acuerdo? Pero él, cuando está trabajando en empresas que vienen de afuera y nos tratan de vender asfalto, uno de los aspectos que él maneja es la posibilidad de espesores de perfecto menores. Esto no lo hagan. Si alguno de ustedes trabaja alguna vez, no se debería hacer. Aunque se puede, lean cualquier libro. Se puede, pero no se debe. Eso es lo que se dice. Para todo esto es necesario que exista una total compatibilidad entre polímero y asfalto. ¿De acuerdo? A ver, los asfaltos modificados con polímeros se las pueden evaluar en nuestro medio. Por ejemplo, nosotros no tenemos el equipo del SuperPave o SuperPave. Por lo tanto, la ASHTO, ARTBA, Subcomité de Nuevos Materiales para Carreteras, ha definido con ensayos que se realizan generalmente para la elaboración de un cemento asfáltico convencional, evaluar un cemento asfáltico polimerizado. Bueno, describe las propiedades del asfalto modificado con polímero mediante procedimientos convencionales, ASTM o ASTO, y nuevos ensayos que miden las propiedades que otorga la adición de polímeros. Bueno, de la misma manera, la ASTM, que es Cibal determinó una institución que se dedica, ya habíamos hablado al respecto, a la evaluación de diferentes tipos de materiales de construcción. Y el DNR, Departamento de Estradas de Rodaje de Brasil. El DNR hoy en día ya no existe, es el DNIT. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo a la ASHTO AGB-ARTB, ha definido especificaciones para evaluar cementos asfálticos modificados en función de el tipo de polímero que se ha utilizado para modificar el asfalto. Por ejemplo, el asfalto modificado tipo 1, que es el que ya les he dicho, el que mayor 90% en el mundo se utiliza para aplicarse en carreteras. La modificación se realiza con polímeros del tipo SBS, estireno, butadieno, estireno. ¿De acuerdo? El asfalto modificado tipo 2, que se ha realizado con el tipo SBS, estireno, butadieno, muy parecido al caucho. ¿De acuerdo? Y el tipo 3, que es con polímeros del tipo EVO, acetato, vinilo, etileno. Que aquí en el país hubo una empresa que tenía interés de aplicarse, pero que supongo que no se le ha hecho, no se lo ha aplicado esta modificación. Ahora, el tipo 1 se divide en 4. El tipo 1 con SBS, destinado al uso de carreteras de hormigón asfalto para condiciones de servicio de climas de baja temperatura. ¿Ya? Destinado al uso de carpetas de hormigón asfáltico para condiciones de servicio en climas de baja temperatura, resistentes al agrietamiento. Pero los cementos que tenemos que utilizar aquí en el altiplano también deben ser resistentes a altas temperaturas. El tipo 1B, para mezclas de hormigón asfalto de grado densas o abiertas y climas moderados de temperatura media. ¿De acuerdo? Tipo 1C, para mezclas de hormigón asfáltico de grados densas o abiertas en climas más calientes que 1B. Y el 1D para climas cálidos, donde el concreto asfáltico será usado en áreas de alto volumen de tráfico que llevan porcentajes grandes de
tráfico pesado o camiones. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta subdivisión, un cemento asfáltico para nuestras características del tipo 1A, pero con la particularidad que también tiene que resistir temperaturas altas. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esta especificación, aquí tenemos especificaciones del tipo ¿ya? El 1A, el 1B, el 1C, el 1D. Fíjense, la penetración del 1A está entre 100 y 150. Del 1B está entre 75 y 100. Del 1 está entre 50 y 75. Nosotros generalmente utilizamos un cemento asfáltico convencional que esté entre 85 y 100. ¿De acuerdo? Pero este es un cemento asfáltico polimerizado. Entonces, en este sentido, tal vez podríamos utilizar un 1B. La penetración a 4 grados centígrados, a 200 gramos y 60. Esta es la penetración no convencional, o sea, la penetración que nosotros hacemos en laboratorio es a 5 grados centígrados con 100 gramos de peso durante 5 segundos. ¿De acuerdo? Aquí la penetración es a menor temperatura, mayor peso y mayor tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un aspecto que evaluar, que definir en función de cuál nos conviene. Pero, si yo analizo el 1A, el 1B, un cemento asfáltico 1A, 40, tiene mayor penetración. Entonces, a nosotros nos interesa que tenga mayor penetración. Las viscosidades en poises y en centistoks, ¿ya? A 60 grados a 135. ¿Ya? Estas viscosidades son fundamentales. Si bien aquí la penetración está introducida, la viscosidad es vital. Y puede que nosotros necesitemos uno del tipo 1A o 1B. Generalmente, ¿ya? Ustedes ven que para 60 grados un cemento asfáltico del 1 está entre 1000 y 2500 poises. 5000 es alta viscosidad para temperaturas altas, ¿de acuerdo? El punto de ablandamiento, mínimo 43, 49. En este caso yo iría por un cemento asfáltico que tenga un punto de ablandamiento por los 49, mínimo tal vez. Ya porque 43 es muy bajo, entonces con 49 estaría mejor. Punto de inflamación, aquí no hay mucho por donde perderse. El cemento asfáltico generalmente nosotros no lo calentamos por encima de los 200 grados, por encima de los 180 grados centígrados. La solubilidad, 99%. Y aquí hay un ensayito de separación diferencia. Este es un ensayito del anillo y bola. Esta es la separación, perdón, este es el ensayito de anillo y bola, de punto de ablandamiento. ¿De acuerdo? Luego tenemos sobre el residuo, la recuperación elástica. Este es un ensayo donde al cemento asfáltico se lo jala, se lo estira hasta 20 centímetros. Se lo corta al medio y se ve la recuperación del cemento asfáltico. Un cemento asfáltico convencional, si yo lo estiro a 20 centímetros, lo corto, se cae ahí mismo. Mientras tanto, un cemento asfáltico polimerizado, lo separo 20 centímetros, lo corto, se recupera, o sea, el tamaño que en principio tenía es menor y con el tiempo se va a hacer mucho menor y eso hay que evaluarlo. ¿De acuerdo? Y aquí la penetración a 4 grados centígrados, fíjense que en principio era 40, ahora ya es 20, es mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, podemos evaluar con estos ensayitos un cemento asfáltico polimerizado. Pero hay que tener cuidado, porque esta especificación es para climas fríos. Y nosotros no somos fríos constantemente. ¿Ya? Hay temperaturas altas también.
Existen especificaciones brasileñas. Estas especificaciones brasileñas la he adoptado porque son cementos asfálticos que se han utilizado mucho en el país. Lamentablemente, las características climatológicas del Brasil son totalmente a las características climatológicas del altiplano boliviano. Pero bueno, se la han aplicado mucho en muchos casos con muy poco cuidado. El Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte, DNIT, es lo que les decía hace rato, anterior denominado Departamento Nacional de Estradas y Autovías, en Brasil, propone una especificación para el asfalto modificado con SBS, clasificándole en base al punto de arrendamiento y a la recuperación. ¿Ya? A ver, el cemento asfáltico que nosotros hemos utilizado aquí en el país es el 6085. Ese es el que han traído aquí al país. Aquí dice especificaciones brasileñas, norma DNIT 129 del 2011. ¿De acuerdo? La penetración convencional de un cemento asfáltico, aquí tenemos para el 55-75, que es un cemento asfáltico más longitud, inclusive se puede usar hasta este. ¿Ya? Y el 60-85, que es el que han traído, y luego el 65-90. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esos tres cementos asfálticos polimerizados. El punto de ablandamiento, 55, 60, 55. Y fíjense que el 55 y 75 apenas tiene 55, y ese es el que mejor tal vez se adecue a las condiciones del altiplano boliviano. La viscosidad brusca a 135 grados. A 135 grados, en todos los casos es el mismo para los diferentes cementos asfálticos. Por lo tanto, en ese caso, podríamos utilizar cualquiera. El ensayo de separación de fase. Este es un ensayito donde se determina el ensayo de punto, no me acuerdo muy bien en este instante, creo que es el punto de ablandamiento, antes y después. A ver, lo vamos a repasar para después. ¿Ya? Tiene que haber 5 grados de separación de fase y tiene que cumplir también. Este es un ensayo fundamental para cementos asfálticos polimerizados. La recuperación elástica, 75%, lo que hace rato les decía. Se jala a 20 centímetros, se corta, y la recuperación debe estar por encima de los 75. ¿Ya? Aquí en los 65-90 es mucho mayor, es 90%. ¿Ya? Entonces, si me piden a mí utilizar estos cementos asfálticos, me preguntan cuál utilizaría, yo utilizaría la primera. ¿De acuerdo? A ver, el efecto del calor y el aire, variación del punto de ablandamiento, de menos 5 a más 7, en todos los casos. La penetración retenida, 60, es la misma penetración que hacemos después de calentar el cemento asfáltico. 60%, aquí era 55, tiene que ser 60. Recuperación elástica retenida, tiene que estar por 60, 50. Si me preguntasen a mí cuál utilizo la primera. Por las condiciones, si vale el término, relativamente más suaves que presenta el cemento asfáltico. ¿Ya? Porque el altiplano boliviano, sobre todo en temperaturas bajas, el cemento asfáltico tiene que ser más suavecito. ¿De acuerdo? Ahora, el 60-85 es el que utilizan ellos en Brasil. Este cemento asfáltico lo utilizan en todas sus carreteras para climas cálidos. Está bien. Nosotros también, nuestra temperatura también es alta, pero no tienen ellos temperaturas frías. O sea, ¿cómo ha trabajado temperaturas frías? Y ese es un problema. En estas especificaciones no hay un ensayito que especifique el comportamiento del cemento asfáltico a temperaturas bajas. ¿De acuerdo? El 65-90 ni siquiera pensar en utilizarlo. Bueno. Las especificaciones argentinas. ¿Qué problema hay con las especificaciones argentinas? Ya lo habíamos de alguna manera hablado este aspecto, pero por ejemplo, nosotros realizamos el ensayo de penetración, no hay problema. Realizamos el ensayo de punto de ablandamiento, no hay problema. El punto de fragilidad de fase,
Este ensayito es fundamental desde mi punto de vista porque define de alguna manera el comportamiento a bajas temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces, si bien en pocas especificaciones he visto este ensayito, aquí en el de la Argentina. Por eso es que de alguna manera nosotros en el Instituto de Ensayo de Materiales, cuando viene un cemento asfáltico polimerizado, les recomendamos hacer este ensayo, porque de alguna manera, fíjense los resultados, el AMA1 está -5, -10, -12, -15, ¿de acuerdo? Un cemento asfáltico debe por lo menos tener una fragilidad adecuada a temperaturas hasta -15%, ¿de acuerdo? Sin que se fisure el asfalto, ¿de acuerdo? Y el otro ensayito es el de recuperación torsional. Este ensayito no lo tenemos en laboratorio. Nosotros tenemos el de recuperación elástica. Este es el de recuperación torsional, que es otro equipito para medir algo muy parecido a esta recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nuevamente nosotros tenemos para el último cemento, para 120, 150, mayor a 60. ¿De acuerdo? Entonces, estabilidad al almacenamiento, diferencia de punto de ablandamiento. Este es otro ensayito fundamental para este tipo de cementos asfálticos. Diferencia de penetración también. Estos dos ensayitos son ensayos fundamentales que se deberían realizar en cementos asfálticos. Con las experiencias que hemos obtenido a lo largo de estos años, nosotros hemos definido ciertas especificaciones para los cementos asfálticos que deberían aplicarse a nuestra altura. Punto de inflamación, generalmente no hay problema. Sobre la película delgada, variación de masa menor a 1, la penetración mayor a 70, porcentaje sobre la penetración inicial, ¿de acuerdo? Mayor a 70, mayor a 65, etc. Yo defino la penetración acá, hago la penetración y el porcentaje sobre este 70, 75, 60, etc. Y la variación del punto de ablandamiento, que también es fundamental. Este aspecto también es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, un aspecto fundamental en la norma argentina es el punto de fragilidad. ¿De acuerdo? A ver, las especificaciones argentinas, de acuerdo al Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. El Instituto de Racionalización Argentino de Materiales ha propuesto los siguientes parámetros para normar el uso del asfalto modificado con polimas en ese país, definiendo 4 tipos de asfaltos modificados cuya particularidad es la de no introducir los ensayos de viscosidad y RTO-FT, ¿no? Aquí no hay ensayo de viscosidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos en ese entonces no tenían, o era muy complicado realizar este ensayo de viscosidad cuando se está aplicando una PRT. Y el de película delgada rotatoria, que no hay mucho problema. Considerando más bien los ensayos de recuperación elástica torsional, lo que les decía, y el punto de fragilidad de base. ¿De acuerdo? El asfalto modificado 1, mezclas de alta resistencia a las deformaciones para capas de rodadura. Veamos. O sea, la primera hace que la mezcla asfáltica no se deforme. ¿Ya? Para la M2, las mezclas drenantes. ¿Qué son las mezclas drenantes? Son pavimentos donde se le dan muchos vacíos de tal manera de que el agua pase a través del cemento de la mezcla asfáltica. Bueno, son mezclas drenantes que nosotros en nuestro país no lo hemos hecho hasta ahora. ¿De acuerdo? Mezclas de drenantes microaglomerados discontinuos en caliente para mezclas de alta resistencia a la fatiga. ¿Sí? Mezclas tipo arena como sistema de antirreflexión en fisuras. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, de alguna manera vería el comportamiento, fíjense, estas mezclas tipo arena asfalto. Nosotros en el altiplano no utilizamos agregado muy grueso como sistema de antirreflexión de fisuras, donde no se produzcan las fisuras. Ese es uno de los objetivos fundamentales
utilizar cemento asfáltico en el altiplano, que no, en principio, no parezcan fisuras. Pero hay que cuidar el otro extremo, el abollamiento. ¿De acuerdo? Y aquí tengo especificaciones que se han utilizado en La Paz Oruro. Cuando se ha hecho la carpeta La Paz Oruro, se han utilizado estas especificaciones. Y si ustedes se fijan, estas especificaciones son muy similares a las especificaciones brasileñas. Lamentablemente, en ese entonces se han utilizado para La Paz Oruro el cemento asfáltico 6085. Es un cemento asfáltico, nuevamente les digo, que es utilizado en Brasil para zonas cálidas. Nosotros deberíamos utilizar el 55-75, ya les dije antes, de acuerdo a las especificaciones que están ahí, inclusive el 50-65. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo, la penetración está entre 40-70, la 55 entre 45-70. Punto de ablandamiento, 55. Es mucho menor al 60 y el 50-65 es mucho menor todavía. Fuerza ductilidad. Este es un ensayito que no lo realizábamos en el Instituto de Ensayo de Materiales, pero que recién lo hemos implementado. El ingeniero que está a cargo ahora de los ensayos es el que ha implementado este ensayito de fuerza ductilidad, ¿ya? Si bien mide el comportamiento del cemento asfáltico, es constante para todos los cementos asfálticos. Por lo tanto, es un parámetro que en principio no nos dice mucho. ¿De acuerdo? La viscosidad rotacional a 135. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, 55, 75, 3000, 3000, 3000. A 150, 2000, 2000, 2000. A 145, a 175, 1000. En este sentido, inclusive se puede utilizar el 50-65, donde la viscosidad es menor. O sea, son cementos asfálticos menos viscosos, y eso de alguna manera ayuda. Lo que hay que tener cuidado es que la viscosidad no se produzca solamente en un punto determinado, sino que sea para las diferentes temperaturas. ¿De acuerdo? Luego, recuperación elástica, 65, 75, 85. Y para 60-85 está 85%. Recuperación elástica es generalmente la que se utiliza para cementos asfálticos polimerizados, pero no está tampoco tan baja la primera 65. Entonces se puede utilizar este cemento asfáltico. Punto de inflamación, pues no hay problema ahí, 235 tonos. Estabilidad al almacenamiento. La diferencia del anillo y bola en todos los casos 5, la diferencia de penetración en todos los casos 9, menos 9, hasta el máximo 9. ¿De acuerdo? Estos dos ensayos son fundamentales. Fundamentales que tiene que cumplir un cemento asfáltico que se utilice en altura sobre todo. Y el punto de fragilidad de frasco. El que más aguanta temperaturas más bajas es el último, menos 15 grados centígrados. Pero yo necesito un cemento asfáltico que aguante estas temperaturas, pero que no sea tan rígido como el último. ¿De acuerdo? La variación de masa, no hay problema, 1%. El porcentaje de penetración, 60%, 14%, tampoco hay problema. Recuperación elástica, 80%, tampoco hay problema. Reducción del punto de ablandamiento del anillo y bola, que también es importante, pero para todo se debería cumplir. Y el aumento del punto de la reducción y el aumento debería estar entre 6,5 para el primer caso, 5,7 para el segundo. Pero básicamente, si me preguntasen a mí cuál debería cumplir, yo diría la primera. Tal vez con el cuidado de que a temperaturas bajas está a menos 9 y debería resistir a más temperaturas bajas. ¿De acuerdo? El 65-90 de alguna manera rigidiza el pavimento. Puede que por esta característica es que aguante temperaturas más bajas. Pero la rigidización tiende a la fisuración. ¿De acuerdo?
alguna manera estas especificaciones bolivianas yo pienso que se han estudiado de mejor manera, pero lamentablemente el cemento asfáltico que se ha utilizado es de 60, 85. Y es un cemento asfáltico utilizado para zonas cálidas. ¿Ya? Desde mi punto de vista, debería utilizarse el 50-65, mejorando el comportamiento de la fragilidad del paso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en base a esas especificaciones, aquí se ha tratado de implementar un cemento asfáltico 70-28. Esto lo hicimos en conjunto lo hizo mi persona, el Instituto de Ensayo de Materiales, en conjunto con una empresa peruana, ¿no? Entonces tuvimos algunas discusiones, pero al final se aprobó esto, ¿no? Un cemento asfáltico PG 70-28, donde el punto de ablandamiento esté entre 60 y 75. Que no sea muy alto, pero tampoco sea muy bajo. ¿De acuerdo? Una penetración donde mínimo tenga 70. Hay cementos asfálticos que nos traen cuya penetración es baja, 60, 50. Por lo menos tenga 70. Punto de inflamación, no hay problema. La recuperación elástica lineal mínimo que sea 70. Hay cementos asfálticos que están por 80, 85, mucho mejor a esta, pero mínimo que sea 70. Y la ductilidad a 5 grados centígrados, que tenga cierta ductilidad, que no se rompa rápidamente, que por lo menos aguante 15 centímetros. ¿De acuerdo? Y la viscosidad rotacional Brookfield máximo mínimo. ¿Ya? Es un cemento asfáltico que no sea muy viscoso a esta temperatura. ¿De acuerdo? Luego, estabilidad al almacenamiento. Estos dos ensayos, recuerdan que les dije que son vitales para el comportamiento de un cemento asfáltico. El punto de ablandamiento, la diferencia debe ser, estabilidad al almacenamiento. No lo he explicado, este ensayito es muy interesante. Lo que se hace es poner una cierta cantidad de cemento asfáltico a altas temperaturas durante, si mal no recuerdo, 2 o 5 días. Al cabo de los 5 días se saca del horno, de la parte de arriba y de la parte de abajo se sacan muestras, y las diferencias que deben haber entre ambas deben ser menores, deben ser máximo, punto de ablandamiento 5 y en la penetración 10. ¿No? Esperamos hacer por lo menos estos ensayos, porque estos ensayos son vitales desde mi punto de vista para evaluar un cemento asfáltico polimerizado. ¿De acuerdo? Estos ensayos no los tengo grabados. Yo les voy a pasar ensayos de cementos asfálticos convencionales, pero estos ensayos que son vitales en asfaltos polimerizados no lo tengo. A ver si alguno de ustedes consigue porque hay en internet, estas grabaciones que nosotros hicimos, las hicimos en el instituto, pero puede que haya en internet. Yo les pido, por favor, que busquen estos dos ensayos. ¿De acuerdo? Sobre el residuo, después del efecto del aire calar, la pérdida de masa máximo debe ser 1, la penetración debe ser 65% respecto al original, y la ductilidad a 5 grados centígrados debe ser 8, debe tener todavía ductilidad. ¿De acuerdo? ¿Quién ha entrado? Bueno, me parece. ¿Ya? Entonces. Estos son los ensayos que podemos realizar. Para ver otras propiedades, los peruanos nos
nos dijeron que con estos ensayos no es suficiente. Por lo tanto, deberíamos hacer otros ensayos más. Sobre el residuo después del efecto del aire y calor, debería ser la deformación CRIF y recuperación elástica. ¿Ya? Recuperación mínima a 3200 pascales debería ser mínimo 15. La pérdida máxima de recuperación 75. Estos ensayos son más sofisticados y nunca lo hemos hecho en Quito porque no tenemos el equipo. ¿De acuerdo? Entonces, yo con los ensayos de arriba por lo menos trato de alguna manera de verificar el comportamiento del cemento asfáltico. ¿De acuerdo? Es interesante esta especificación lo hemos hecho hace unos 10 años atrás, ¿no? Pero aquí yo pondría el punto de fragilidad de frase, introduciría en este ensayo. Bueno, que en ese entonces no lo hacía, y yo no tenía mucha confianza en este ensayo, no lo tenía, porque cuando usted salga en la bibliografía dice que es un ensayo muy errático, ¿no? Es cierto, hay que tener cuidado, a veces nos da 15, unos 20. Entonces, ¿qué valor vamos a poner? Hay que hacer por lo menos 5 ensayos para tener una idea de cuál es el valor de este ensayo de fragilidad de frase. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vamos a terminar acá por ahora. Esta semana no vamos a pasar ni el miércoles ni el jueves. La próxima semana yo voy a pasarles unas filmaciones de los ensayos que hemos hecho. Y en base a eso, disculpe, el miércoles y jueves les voy a pasar esas filmaciones. Son simplemente filmaciones, ¿ya? Que ustedes lo van analizando, lo van chequeando. Y la próxima semana posiblemente ya entremos en cementos asfálticos polimerizados. El examen, voy a tomar un examen, es de todo lo que estoy avanzando, de todo lo que estoy diciendo en estas transparencias, ¿ya? No se van a salir de estas transparencias. Por el problema de no poder ir al laboratorio, va a ser con estas transparencias, ¿de acuerdo? De la anterior y de esta. Entonces, agarren estas transparencias y estudienlas. Estas transparencias, estas últimas transparencias, vamos a ver la forma de que yo les pase el artículo, porque es un articulito que yo he escrito